Soy Luis Castro Hernández y este es mi trabajo sobre el extranjero, una obra escrita por Albert Camus. Este trabajo consiste en una explicación oral sobre la obra, en la que hablaré de los elementos estructurales, como el narrador, la acción, el espacio y el tiempo, la estructura de la obra, los personajes y, muy importante, del contexto histórico en el que fue escrito, así como del autor y de la filosofía implícita en este libro. Comenzaré hablando del autor, Albert Camus, quien no solo fue un gran novelista francés, sino también un filósofo, dramaturgo, periodista y ensayista, que llegó a ser galardonado con el Premio Nobel por su gran trayectoria literaria. El autor no solo es conocido por esta obra, El extranjero, sino también por su ensayo El mito de Sísifo y sus obras La peste y Calígula, una obra teatral. Albert nació un año antes del estallido de la Primera Guerra Mundial en el seno de una familia de inmigrantes franceses y desarrolló gran parte de su infancia en Argelia. Desde muy pequeño se interesó en la filosofía y desarrolló ideas revolucionarias. También formó parte de un grupo de teatro amateur que llegó a ver una de sus obras censuradas por motivos políticos. Posteriormente volvió a su país natal, Francia, donde ejerció de periodista y llegó a formar parte de la Resistencia. El autor se vio muy marcado por su contexto histórico, ya que nació en el estallido de la Primera Guerra Mundial, desarrolló su juventud en el periodo entre guerras y su madurez durante la Segunda Guerra Mundial. Para la mayoría de los hombres, la guerra es el fin de la soledad. Para mí, es la soledad infinita. Con estas palabras de Albert Camus podemos ver cómo la guerra influyó totalmente en su visión del mundo, así como en su filosofía y en su obra. Aunque él mismo lo niegue, su pensamiento filosófico se vio muy influido por la corriente filosófica que predominaba en la época, el existencialismo. La obra El extranjero fue escrita y publicada durante la Segunda Guerra Mundial, algo que influyó bastante en su contenido. Esta guerra fue la mayor contienda bélica de la historia y se pagó con una muerte masiva de alrededor de 60 millones de personas, siendo la mayoría de ellos civiles. Estas muertes, sumadas a inhumanidades como los campos de concentración, harían que los valores humanos se vieran completamente degradados y que la vida perdiera prácticamente todo su valor, ya que durante esta época se convirtió en una moneda más de cambio entre países. Cabe destacar que el país natal del autor, Francia, fue uno de los países más devastados por la guerra. La mayoría de los países del mundo participaron en ella, lo que supuso que su economía y políticas se volcaron hacia ella, dejando a la sociedad apartada y sumergida en la depresión e incertidumbre. Esto hizo de este tiempo el periodo más oscuro de la historia, protagonizado por muerte, tristeza, soledad y desesperanza. Ante ello, los artistas reaccionaron, como explica Albert Camus en las siguientes palabras: el artista debe estar siempre con aquellos que padecen la historia, no con los que la hacen. Con esto, el autor nos quiere decir que los artistas deben ponerse de parte de los que sufren y expresar a través de su arte todo lo que están viviendo. En esta diapositiva hablaré sobre el existencialismo y la filosofía del absurdo. Durante esta época, al igual que el arte, la filosofía reaccionó ante todo el sufrimiento humano y lo tradujo en ideas sobre la condición humana. La principal corriente filosófica en este momento fue el existencialismo, y uno de sus mayores exponentes fue Jean-Paul Sartre. El existencialismo, por lo tanto, se preocupará principalmente en estudiar al ser humano y sus preocupaciones y penas, como la soledad, desesperación. La existencia precede a la esencia. Este es un rasgo atribuido por Jean-Paul Sartre al existencialismo, con el que quiere expresar
que el hombre no viene predefinido, es decir, que cuando nace no hay ninguna fuerza divina que marque su destino. Y el hombre, por lo tanto, será lo que sus actos le lleven a ser. Con esto, Sartre rechaza la figura divina y mantiene que la vida no tiene un sentido único para todos. La vida tendrá el sentido que cada uno le dé. La filosofía del absurdo fue desarrollada por Albert Camus y comparte muchas ideas con el existencialismo. Esta filosofía es explicada a través de la mayoría de las obras del autor, y sobre todo en su ensayo El mito de Sísifo. Se centra en lo absurdo que es la vida, y mantiene que ésta es insignificante, ya que está compuesta por un conjunto de repeticiones inútiles. Es decir, el hombre actúa bajo la costumbre e inercia, y sin lógica. Todo esto, sumado al hecho de que el ser humano está continuamente realizando una búsqueda inútil del sentido de la vida, que para tanto los existencialistas como para Albert Camus es inexistente, hacen que la vida sea absurda. Ahora realizaré un análisis del contenido de la obra, es decir, hablaré sobre la temática y el argumento de la misma. El tema principal en la obra es el absurdo de la vida. Meursault, el protagonista, representa esta idea y es a través de sus actos que la explica. También se tratan otros temas como la indiferencia, el vacío y la muerte. Estos temas son frecuentemente tratados por obras existenciales, ya que, como hablamos anteriormente, esta época fue una época de sufrimiento y el artista plasmaba lo que vivía. El argumento de la obra trata sobre la historia de Meursault, un hombre que no llora la muerte de su madre y no cree en el amor. Este hombre será condenado aparentemente por un asesinato trivial, pero en realidad por no regir su vida bajo unos valores comunes a todos. En esta diapositiva hablaré de los personajes principales de la obra. Empezaré por el protagonista, que es Meursault. Meursault es un hombre francés que trabaja y vive en Argel. Él no encaja en la sociedad, y este hecho le da el nombre a la obra, El extranjero, porque es como si Meursault fuera un extranjero en nuestro mundo, y es por eso que será posteriormente condenado. Él no encaja en la sociedad porque no entiende ni sigue los principios y valores fundamentales de la sociedad, así como las relaciones interpersonales y los sentimientos. Lo podemos ver, por ejemplo, en el entierro de su madre, cuando muestra una total indiferencia y ni siquiera llora. También lo podemos ver cuando, en una conversación con Marie, la chica con la que sale y tiene relaciones, al proponerle este matrimonio, él le dice que no la ama, pero que se casará con ella si ella quiere, porque le da igual. Su vida es completamente cotidiana, repetitiva y regida por la inercia y la costumbre. Él considera la vida absurda, ya que ésta carece de sentido. Esto nos muestra que en realidad Meursault es el absurdismo personificado. Es decir, que el autor Albert Camus utiliza este personaje para, a través de sus acciones y pensamientos, explicar su filosofía. Los demás personajes son secundarios, ya que la obra se basa principalmente en el protagonista Meursault y en sus pensamientos e interacciones con los demás, pero sin darle mucha importancia a estos. Son Marie, la amante de Meursault, que muestra sentimientos hacia él, pero que no son correspondidos, ya que, como habíamos explicado anteriormente, Meursault no cree en el amor. Marie se muestra fiel a Meursault hasta en los momentos más difíciles, por ejemplo, en su juicio tras haber asesinado a un árabe.
Otro personaje secundario es Raymond, un hombre de dudosa moralidad y que, según los vecinos de Meursault, trabaja como chulo. Este hombre le pide ayuda a Meursault para castigar a su amante árabe que le ha engañado con otro hombre. Al final, Raymond acaba pegando a su amante y es perseguido por el hermano de ella, con un desenlace fatídico en el que Meursault dispara al árabe. El director y el conserje del asilo conocen a Meursault en el entierro de su madre y observan la indiferencia que tiene este, y posteriormente testificarán en el juicio de Meursault. El fiscal juzga a Meursault durante todo el juicio y le acusa principalmente de ser un monstruo moral, ya que no entiende las relaciones interpersonales y los principios, como habíamos explicado anteriormente. Y le acusa principalmente de no haber llorado en el entierro de su madre y de el día siguiente haber salido con una chica, en lugar de acusarle de haber matado a un árabe. El juez y el capellán tienen un papel similar en la obra, ya que por un lado el juez, cuando interroga a Meursault, le intenta convencer de la existencia de Dios e intenta que crea en él. Y el capellán, cuando Meursault ya es condenado a muerte, intenta lo mismo, intenta convencerle para que crea en Dios. Ahora explicaré la estructura de la obra. La estructura externa de la obra consta de dos partes. La primera tiene 6 capítulos y la segunda 5. En la primera podemos ver como la vida habitual de Meursault, sus relaciones, sus pensamientos, y termina justo cuando mata al árabe. La segunda empieza ya cuando es apresado Meursault y en ella se desarrolla su juicio y su condena, y las reflexiones finales que tiene el protagonista con el capellán. La estructura interna de la obra sigue un esquema clásico, con una introducción, un nudo y un desenlace. En la introducción se nos presenta Meursault y su forma de ver la vida, que comprendemos ya con el primer párrafo, en el que dice: hoy mamá ha muerto, o tal vez fue ayer, no lo sé. Esto nos muestra la total indiferencia que muestra Meursault hacia un hecho tan trascendente como la muerte de una madre. Esta introducción comprende solamente el entierro de la madre. A continuación tenemos el nudo, que es la parte más extensa de la obra y será la parte en la que Meursault interactúe con otros personajes como Marie, Raymond, y esta parte comprende el asesinato, el juicio y termina justo cuando llega el capellán a hablar con Meursault. A partir de entonces tenemos un desenlace en el que podremos extraer unas conclusiones del pensamiento de Meursault en la discusión que mantiene con el capellán. El capellán intenta convencerle de creer en Dios y él estalla y expresa toda su visión absurdista de la vida. El desenlace consta de... no. Ahora finalizaré explicando los elementos estructurales de la obra. El narrador es en primera persona protagonista, ya que es Meursault quien cuenta sus vivencias y sus ideas y casi todo el tiempo resume diálogos con otros personajes. El espacio narrativo se ubica en Argel, capital de Argelia. Esta localización no ha sido escogida azarosamente, ya que Camus pasó parte de su infancia ahí, y en este lugar se combinan los elementos como el calor, el sol y el conflicto entre árabes y franceses que condicionarán las acciones del protagonista. El tiempo en la obra también es relevante. Tenemos un tiempo externo que coincide con el del autor, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Argelia todavía era una colonia de Francia. El tiempo interno es de aproximadamente 2 meses. En la primera parte transcurren 3 días y se lleva una acción muy lenta, hasta el asesinato del árabe, donde se da un salto de tiempo de aproximadamente 1 mes y nos lleva hasta el momento en el que Meursault está preso. Ahí transcurre aproximadamente otro mes en el que se alternan
visitas de su abogado y al juez, y su juicio y la visita del capellán.